Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Soy Emilio Ureta y bueno, me presento pues con la idea, como ya entiendo que ustedes saben, de bueno, hacer un recital y una presentación del libro Poemes del amor simétrico que se publicó el año pasado con la editorial Saltadera. Lo primero de todo, bueno, creo que debería de felicitar al Ayuntamiento de Mieres o a la población de Mieres por estas iniciativas tan poderosas como son en este caso la organización de este festaviento. Parece que la oferta cultural del Concello Mieres y del municipio está probablemente entrando en una primera división en lo que a los municipios asturianos y bueno, la realidad cultural tan complicada de este año se refiere. Dicho eso, bueno, en principio lo que quería hablar era pues eso, de quién soy yo un poco, porque yo realmente, bueno, entré en la escena de lo que es la literatura asturiana, en asturiano, en castellano, el año pasado casi de una manera espontánea y bueno, en cierta manera inesperada para la gente donde yo, pero también para mí mismo. No puedo, por lo tanto, con un primer libro, plantearme ser un escritor adulto con una trayectoria, con una maleta llena de libros. Y tampoco tengo ya edad, yo tengo 50 años, para presentarme como una joven promesa, ¿no? Con un cierto talento literario. Si eso ocurrió en algún tiempo, un tiempo que ya murió, por lo tanto, únicamente estoy aquí para hablar de este Poemes del amor simétrico. Esta introducción yo en realidad cuéntola porque gustaríame simplemente hacer ver que en el mío caso la poesía está funcionando como un instrumento de comunicación de, bueno, de una serie de experiencias mías personales, no afectivo, no carnal también, con las que en un momento dado, a unos 4 años, yo siento la necesidad de pronunciarme y de buscar un interlocutor en la sociedad asturiana, ¿vale? En esa intención de comunicarme con lo que sería un público asturiano o una sociedad asturiana, en el momento que presentamos el libro en 2019, en agosto de 2019, en la Casa Cultura Ribesella, yo trato de organizar una serie de, bueno, de presentaciones al modo de un circuito casi que teatral. Yo llevo sangre de titiritero dentro, pasado de titiritero, con el que poder hacer llegar esa pildorina de cómo yo veo el mundo a distintos puntos de Asturias. Dicho eso, en agosto del 2019 fue la presentación y entre agosto y la pandemia que entró en escena en el mes de marzo de 2020, hice unas 14 presentaciones de este poemario. Parece que no, pero desde marzo hasta hoy ya pasaron unos cuantos días y bueno, siento ahora una distancia relativa respecto a todo aquello. Vale. Dicho eso, ¿qué trato yo de comunicar con el poemario? No quisiera extenderme mucho, pero sí que en un momento dado sentí la necesidad de poner quizás una pieza de quizá dignidad en un tablero social que a veces de dignidad estaba un poco adolescente, por decir de alguna manera, ¿vale? Y bueno, esa es la razón principal o profunda de por qué yo acabo sacando a la luz los poemas que vamos a escuchar aquí hoy. En sin más, el poemario llámase Poemes del amor simétrico. El simétrico non lle casual, ese amor simétrico hace referencia a lo que sería amor o relaciones sexoafectivas entre dos personas del mismo sexo. Por lo tanto, estaríamos enfrentando dos fisicidades en un eje de simetría y bueno, yo creo que todavía hoy, después de 2 años, lo tengo como una buena metáfora para hablar de amor entre personas del mismo sexo. Aparte de eso, é un poemario que, bueno, aunque la perspectiva sea la de un home homosexual neste caso, interpela al conxunto de la sociedade en general. Fala de amor más allá de lo que sea el xénero ou, bueno, yo que sé, la condición sexual de cada cual. Cuando falo de deseo, cuando falo de añoranza, quiero creer que interpelo al conxunto de homes e mulleres, neste caso de Asturias.
Aparte de eso, sí que es cierto, y además es necesario, y yo sentílo como una pulsión importante, que hay un pequeño grupo de poemas que tienen un componente profundamente social. Da quien me decía un día, bueno, é que é lo mismo, fales de amor como falaría de amor cualquier persona. Bueno, el condicionante social en el caso de la comunidad LGTB é clarísimo y, bueno, necesariamente yo non podía pasar por alto ese tipo de discurso, por decirlo de alguna manera. Y por último, hay un tercer grupo de poemas que, bueno, traten de encender la luz en espacios que la sociedad general prefiere no mirar. Probablemente en una consideración mía de que esos espacios, bueno, lo que tengan de sórdido, probablemente lo tienen, desde la condición de espacios obligatorios en un momento dado de la historia de lo que es la comunidad LGTB. No me enrollo más, que creo que ya para romper el hielo me enrollé bastante y si os parece, vamos a entamar con directamente la lectura del primer poema de este Poemas del Amor Simétrico. El primero de los poemas llámase Abiformes. Voy a hacer, para empezar este recital, una lectura de 3 poemas y Abiformes está falando de la ausencia, está falando de un momento de después del amor y está falando utilizando la imagen de dos pájaros, de 2 aves, en este caso un curuxu y una biquina, que son pájaros de mirada privilegiada. Estoy en Mieres, biquina es una palabra del asturiano oriental, pero si no me equivoco, hay una peñerina aquí en la zona central de Asturias. En castellano sería la idea de un cernícalo. En todo caso, estaría hablando con las imágenes de una ave de presa y de una ave no cherniega. Y el poema d'Abiformes dice así: Delles vegades el to cuerpo yera una finca desbordada y yo non yera quien allendala. Delles vegades yera el to cuerpo un firmamento, un hemisferio prieto, un encerau enorme en sin números nin lletres, en sin rastro perdiu de tices vieyes. Un orbe esmenau y negro de estrelles desengolaes y ausentes. Un universo en sin llume. Delles vegaes volvíame yo biquina naire, y naire yera como un dron de plumes, sostenido en vuelo quedo escudriñador y estable. Y en baxo de min contabilizaba nidio cada pulgada y palmo tuyo, cada braza, cada cinxo, cada trocín minúsculo del inabastable tarrenca muy fiertaves. Delles vegaes despierto albertiu tou huellos tornábame curuxo un rama y posao una huella profundo del tu árbol de nueche, del tu árbol escuro de cuanta ya mirábate dormío asina como taves. Milenta vegaes variau, ya en sin pétalo, ya en sin flor, ya en sin fruto. Tú, baldicir l'árbol onde m'arrodiaven tuyes, sacudies inmenses, eses 2 ales negres y gravitatorias dente les que nin quería, nin podía, nin sabía cómo nin yera quien. A fuxir. Gracias. Gracias. Bueno, ese primer poema pretende romper un poquitín el hielo del recital. Voy a seguir la misma línea con los otros 2 que vienen. Vuelven a ser poemas del después del amor. Tienen que ver seguramente con la mi biografía. Yo no soy un hombre probablemente de relaciones de larguísima duración. Y, bueno, normalmente cuando estoy, como tanta xente, non na plenitud del amor, non é el momento en que más fácilmente me ponga a escribir les grandeces de la cuestión amorosa. El segundo de los poemas
fala de nuevo desa alcordanza del home que ya non está, pero neste caso intento tocar una cuestión de dependencia mucho más física seguramente que emocional. El poema llámase Gotero y fácilmente tiene, bueno, pues analogías que vienen rápidamente a la cabeza a partir de esa idea de lo que lleva un gotero. Quizá la más poética, quizá ves la más interesante, la más profunda podría ser la de gotero en relación con una persona que está mala, que está enferma. Un gotero non deixa de ser outra cosa que un instrumento que te mantiene vivo. El poema Gotero dice asina: máncame el tiempo que media entre la imaxe final de la to puntera galdía y lo incierto d'otro encuentro desnudo nestos manes ya viegues. Mánquenme los díes y les tardes y les hores vuélvense prietes, zarraes y dures como sandalies de villa desde cuando neno. Así en alto silencio ma juega nes mordaces del mieu a perderlo todo. Mieu a pedir de ti un bienín caberu que más que taberar pua ventate yoñe 100 noches, tumbiate fuera de min un 100 noches. Así aquí es sonamiento es partes. Y en esta sede sobremollau intento aquí y allí el retrogusto de la tu humedad, el sabor tuyo. Y mientras espero, muere el día. Cuntagotes insuficiente, pipeta seca, gotero en sin servicio. Muerren el grito d'agua y la dulda, se caño un mudo, terren torpe. Muere el tiempo, terren hermo. Gracias. Gracias de nuevo. Voy a terminar estos 3 poemas del principio que decían antes con un poema, yo diría que menos dramático, más reflexivo, pero también del después del amor. Este poema escribílo después de terminar una relación con un mozo. Falo de cuando yo tenía unos 33 años, yo tengo ahora 50. Y bueno, era un mozo, hazme gracia contarlo, no sé si tiene tanta, pero era un mozo al que yo sacaba 7 años y aquellos 33 años a mí parecíame que era una distancia insalvable temporal. El caso es que, bueno, la relación fue muy guapa, duró lo que duró, pero terminó. Y pasado un tiempo yo al encontrarme con este rapaz, Nakai, en Barcelona, y bueno, el rapaz venía, ya no era un rapaz, era un paisano, y venía con la su nueva pareja, que por cierto sigue siendo la su pareja actual. Y bueno, eso no deja de ser una situación que casi todos conocemos bastante graciosa, por decirlo de alguna manera. El caso es que cuando llegué a casa paréme a pensar sobre cómo era posible, ¿no? Cómo ya era posible que alguien que no hacía tanto tiempo representaba algo tan importante en la tu vida, en una circunstancia tan nueva, tan diferente, prácticamente pasaba a ser algo desconocido y quizá ves hasta cierto punto inexistente. Eso me llevó a escribir este poemín curtiu que se llama Como si en todavía se pudiere, como si en todavía se pudiere. Tuldo si el páxaro desnudo cayó nos mios muslos. Duldo si el querubín desvistiu que sacudiere los omóplatos. Duldo si el mozo inconsistente, si la nube de humo, si la cabeza necia y la desmemoria. Dende fuera en sin embargo un gilu quedu, un hormigueu,
una última nota suspensiva t'anuncia. Como si en Tobías se pudiera remontar a la torrisa. Como si en Tobías se pudiera llamber el rastro los días. Gracias. Bueno, esa que aplaude más es una gran amiga mía que está haciendo muy buen trabajo. Gracias, Lilian. Vamos a pasar a otro rollo directamente y lo digo, somos los que somos, pero dígolo porque me gusta decirlo. El poema que viene ahora, para mí, el que da sentido a esta historia, ¿no? A este libro publicado el año pasado con Saltadera. Es un poema que tiene un fuerte peso de crítica social y hay una crítica directa que yo sentí necesidad de verbalizar, bueno, en este caso a la sociedad asturiana, que va entre el año, diría yo, 70 y el año 2000, esos 60, esos 70, 80, 90, 2000. Este poema siempre lo dedico a la xente que marchamos de aquí en esos años, en esas décadas, generalmente un éxodo que acababa con una meta en Barcelona o en Madrid y estábamos hombres y mujeres LGTB buscando espacios de libertad mayores que los que el Principado nos ofertaba. Y dedícolo pues eso, a toda esa xente que coló de aquí de una manera prácticamente inducida, buscando ser sujetos plenos de carnalidad y de afectividad, cosa que aquí era muy complicada. Non puedo non dedicarlo también a los que se quedaron, porque los hombres y mujeres LGTB que quedaron aquí tuvieron que hacer un ejercicio importante de bueno, inhibición, muy probablemente, para poder mantener, a veces con un éxito prácticamente milagroso, pues eso, una dignidad contracorriente, ¿vale? El poema llámase Diáspora que quiere ser dicha, diáspora que quiere ser dicha, empieza con un falso mito que yo me invento para falar del origen del odio al diferente y a partir de ese falso mito, pues bueno, ilustra un poquitín ese éxodo, esa diáspora que quiere ser dicha. Entonces, les aldeanes lloraron a los hombres que crecían como paisanos y bien maquillaes rieron y enseñaron yo los dientes a los paxarinos pintos. Entonces, los aldeanos miraron de nunca más llorar y aguajes como paisanos deprendieron ellos Lúsul Gomero y el Perdigón pa' que como verdaderos paisanos mataren a los paxarinos pintos. Después baixaron a les villes. Marché al contrate al terrén del sol, y donde viven los hombres que amaben como mujeres. Allí peregrinaban para apartarse del campo tiru, para apartarse del plomo y les piedres, para apartarse de los dedos indicativos, señalíticos, que los desnudaban. Patar yoñe de les rises gregaries, yoñe del concierto unívoco, del baile, del prau, de la fiesta unísona del resto. Yoñe de los sones y el doble filu del nun yes tú, nun yes. Allí los hombres que amaban como mujeres, los refugados del monte, recuperaban las caricias perdidas en el tiempo de cuando dormieran en cama con la abuela. Y uñas fuertes de paisana y os arrascaban cariño dentro del yombu nenu. Joy allí donde me jici grande. Joy allí donde me jici, en realidad. A lo primero esperete, nun tabes. Yo busquete, ningún de ti nun sabía. Y pasó el tiempo asina, entre les notes primeres de los primeros
true colors y deixé de pensarte. Quiciabes gorrión en sin canto, tal vez perdiu, quedarás nes places que yo abandonare. O quiciabes pardón solitario en vuelo sele en el ánima d'una viescona. Aguardabes entre les solombres rotes de les cortelles prietes que d'algún de nos tornare del sol. Mimético tú, siempre en la tierra al ñublu, oculto tú, siempre en la tierra al agua, de la que yo fugiere. La tierra que jore también la mía. Llamé a casa entonces, por ver qué tal, por ver. Ningún non contestó, pero telefonearon de arreu. Padre morrió llamando y Marasha al maricón de la 5. Gracias. Gracias. Vale, pasamos esta fronterina y vamos a meternos, si vos paez, estoy tuteando al público, espero que sea procedente, si yo os paez, por si alguno lo prefiere. Vamos a meternos en un poema que quizá ves de todo el libro el más biográfico. Yo que no soy un escritor de recorrido o de percorrido, bueno, non teo claro del todo, pero sí me parece que bueno, la lírica probablemente el género más próximo a lo que uno oye, al menos teóricamente, En todo caso, vengo del mundo del teatro y a vegaes doyme cuenta que mucha gente entiende buena parte de estos poemas como prácticamente testimoniales y pura biografía. Padme perfecto, quién sabe si lo oye o non lo oye. El que viene agora sí, é biográfico puro e duro, más que nada porque aparecen un par de personaxes de la mi familia. Aparece un señor que era el padre de mi madre, que se llamaba Milio, igual que yo, y en Ribaesella y era conocido, todavía he conocido ahora, como Milio el Cutivengu. Milio el Cutivengu tenía una finca fabulosa que se llamaba El Jariu, la parte alta de la orilla oeste de Ribaesella. No sé si conocéis Ribaesella, bueno, enfrente del campo Orellana, tirando en dirección Papría, la finca que daba al Cantil. Aparte de eso, también, y esto casi una dedicatoria, aparece más gente de la mi familia, entre otros los primos. Y ayer pensando en este recital, quiero decirlo, hay un primo que es el jillo de la mi tía, es decir, el primo jillo de mi tía hermana de mi madre, que, bueno, en cierto modo fue el mi primer contacto con la lengua asturiana. Es decir, yo soy del año 70, en el año 83 no se estudiaba asturiano en ninguna escuela del Principado, bien, o no sé, de la provincia en aquel momento, no sé si era ya el Principado. Bueno, en todo caso, mi primo, la mi familia vivía en Barcelona en aquel momento y bueno, Cataluña se disparaba completamente a partir de la creación de lo que fue la TV3. Entonces yo tenía en el año 85 14 años, mi primo tenía 11 y venía contándome cómo traducían Dallas al catalán y que JR se llamaba JR. Entonces volvíamos tochos perdidos buscando cualquier cosa que fuese asturiana por tratar de remedar un poco lo que estaba pasando en Cataluña y buscar, bueno, la nuestra identidad, ¿no?, que teníamos per aquí. El mío primer libro en asturiano, los míos primeros perres gastaes en un libro en asturiano, fue un libro que se llamaba Normes ortográficas y entamos normativos, segunda edición del año 85. Y bueno, eso fue el inicio de una relación amorosa con esta lengua que se truncó de una manera casi, no sé si decir freudiana, 5 o 6 años después, por razones que ahora no vienen al caso, pero que el libro en cierta manera cuenta. Dedico, por tanto, perdona y esto, a
el mío primo Lluís Carlos. El poema llámase Enjariu, Enjariu. Y dice asina. En Jariu había un viejo con boina y cachaba todo ñariz. Vestía chaqueta gris, camisa en blanco roto y chaleco granate y fino. Pelliza con cuello borregu, zapatillas de la plaza y madreñes. Al meudía, en Tanavilla, comía la xinta en un plato cristal pintado de mariello. Después, todas las tardes, subía la cuesta al cementerio. En xamás nun miraré pa nós, rapacetos. En Jariu había 10 vaques frisones que entretenían al viejo y había en lleno berrones un bebedero. De algunos tenían 2 pates, de algunos 4, pero la mayoría no tenía pata de ninguna y solo unos pocos eran sapos consumados. En Jariu había una tenada y una cuadra, y d'elles paques d'herba taben allí almacenaes con un criterio maximizador del espacio. Había también taces de Duralex, marrones y verdes, y café puro de manga para los mayores. Los guajes pasábemoslo pipa en Jariu. Nel branu, con los primos y de algunos amigos, xugábemos al esconderite pente les paques d'herba. Y allí, esi xuegu nenos yera pa nun lo creyer de divertiu. Un paraíso yera. La tenada joré también el sitio donde mos juntáremos a escondíes los primeros cambios de la edad. Allí, en Tepación Curau, deprendímonos todo lo que de aquella había de prenderse importante. En todos yo entallera berrón puro, pero en el grupo había los de 2 pates y de 4, y 1 o 2 sapos tafechu. Y eran ellos los que más tenían para contar, de modo que da cuando nos enseñaban al resto de güeyos perlimpios el secretul mundiu paisano. Porque en Jariu, en Tobía tabemos todos de acuerdo. En Jariu, en Tobía, les rapacines gustábemos a todos. Y el mundiu, en tallera un patio tranquilo y risondero. Como había de ser. Como había de ser. Teo en casa la boina al viejo. Préstame y ponela. Partíai la frente en 2, piel moreno y piel blanco. Ponía la rosca, préstame pensar, nes arrugues de la frente, préstame pensar. El viejo tenía el mío nome. En unos años la boina taráme per bien, cuando sella yo ya todo ñariz y orelles, y nes arrugues na mio frente, zárrese a lo postreru esti cuentu. El viejo tenía el mío nome, pero yo no teo más finca, nin planificaes madreñes, nin zapatillas de la plaza, nin cachaban el tiempo por venir. No, yo ya no teo más Jariu. Y tú diz que tampoco nun tendré bebedero nin frisones, nin platos de Duralex pintau, nin rapazos maricando alrededor mío, nin berrones, nin sapos, nin nietos, para los que non mirar. Gracias. Gracias. Deixamos ese poema. A mí gústame porque, fixaivos, yo non soy una persona criada na aldea e a vegaes, ya un pouco mayorín, non lo reproché, pero sí que siento esa carencia, de decir, coño, mios abuelos eran todos aldeanos, los míos padres tienen mamau directamente ese tema aldea y yo siento non tener más de ese empape que generalmente la generación anterior a la nuestra trataba de evitar. Era interesante
metes en la villa y, bueno, distanciarse un poco de esa lacra que la asturianía parecía representar en un momento dado, ¿no? Así fue toda esa época de unas décadas atrás. Papá, mamá, no lo digo como tampoco con acritud. Vale. Dicho eso, voy a pasar ahora a otro poema de carácter social. Yo creo que uno de los más conocidos en estos meses de este libro, llamándose El Permiso. Y gustaríame también dedicarlo a un amigo mío que está en Madrid, que me escribió unos minutos, llámase Antonio, tiene que tener 80 y algo años, no voy a decir cuántos, porque yo de la generación de mi padre. Y aquí un poema que habla de derechos peleados y adquiridos, y habla de prejuicios, y habla de maltrato, y habla de sufrimiento. Y bueno, quiero dedicarlo a toda la gente que entiende que el colectivo LGTB pelea con el punto de partida del Stonewall de 1969. Consiguió un montón de facilidades para los que hoy estamos aquí. Yo la primera vegada que leí algo de este poemario en público fue en el año 2018 y buena parte de estos poemas están escritos mucho antes. Y en aquel caso yo era en Ribadesella y díxelo, va 10 años quizá non sería posible hacer esto. Entonces, a toda esa xente que se partió la cara, entre otras cosas, con la policía, generalmente xente marginal, como seríamos hoy muchos, de non ser por ellos, va dedicado El Permiso. Enrollóme mucho, de verdad, presentando, pero bueno, disculpadme. Vaya. El Permiso. ¡Ey, que podemos casarnos! Dixéronlo esta mañana en Congreso los diputados, que somos decentes, dixeron. Y a todos los efeutos dende agora como ellos, como el resto. Decentes, ¿oíste? Iguales, dixeron, como los demás. Decentes. Y que dende agora como el resto podemos casarnos. Decentes, por fin, ¿viste? Como tu pai el mío. Como el tu hermano grande y como el de mío. Como mi abuelo, el putero, y como el tuyo. Sí, tu abuelo, el que te dixere que de poder escoller prefería vete ñacer en sin brazo que de la condición nuesa. El que del asco que daba el to enclín preferíate en antes mudo que sentiti lamentar. O que mellor, y lo agilvanar es torpe y en sin desenllaz, como nun cuento nuevo d'una buena pipa nueva. Pa non lo tener nunca claro, pa nunca non lo saber. Va, payabres, decentes, ¿oíste? Como el vecín tuyo y como el de mío. Acuérdeste, aquel que mos chiflare y mos tirare tapinos de rapazos, aquel que mos chistare pel puente y mos dixera vegaes cosas buenas y otras manfloritu, marasha, palombín, margaritu, maricón, mariquitu, coriu, invertiu, gembru, sarasa, mariposu y truchu. El que te cuspiera en la cara aquella tarde, el que te cuspiera en la cara aquel invierno, Yargo, tochures, decentes, por fin, como ellos, como el resto. Y ahora que como el resto somos decentes, dicen que podemos dejarnos ver de la mano un día en ayuntamiento. Lo que dure el casorio, dixeron. Que podemos damos un beso unos labios na boca, con lingua en sin miu dengún, allí con el alcalde, delantre el alcalde, digo. Lo que dure el casorio. Estoy llamando a todo el mundo para contarlo. ¿Oíste? Dígote que podemos casarnos. ¿No me sientes?
¿Estás ahí? Que podemos... ¡Ey, escúchasme! ¿Estás ahí o colgaste? Pues oíme, podemos casarnos. ¿Estás ahí? Dixéronle esta mañana que... ¿Non quieres? ¿Non quieres? ¿Hola? ¿Hola? Cortóse. Gracias. Gracias. Bueno, dicho esto, voy a pasar a un texto más lixeru y, bueno, é un texto que hace un guiño entre lo que son las dos identidades que en cierta manera sostienen este libro. Hace un guiño al asturiano y hace un guiño también, pues eso, a la identidad sexual o sexoafectiva. El poema llámase Cosa diella baballa. Cuando lo presento a veces falo de un libro que, bueno, quizá ves ya leyó todo el mundo, pero por si acaso é un libro de Amin Maalouf que se llama Les identidades asesines, é moi conocido agora mesmo nos currículums de les universidades e dende o meu punto de vista cualquiera que tenga estudios pues eso, de humanidades tiende a echarle un huello a ese libro. Amin Maalouf en el libro viene a tratar de desentrañar lo que conforma la identidad de los humanos, de las distintas sociedades, y viene a decir algo así como que todos estamos conformados por muchos planos de identidad, ¿no? Yo puedo ser gay, puedo ser asturiano, puedo ser del Sporting, puedo ser además amante de los pájaros, o puedo ser, no sé, contrario a cuestiones de carácter, yo que sé, ecológico. Dame igual. Todo eso va a conformar lo que es la mi identidad. Y viene a decir a Amin Maalouf que normalmente la identidad de una persona va a, sobre todo, identificarse a partir de aquella parte de esa persona que te ha más amenazada. En este caso, si tú me prohibieres falar asturiano o escribir en asturiano, probablemente eso tenga un efecto rebote en mí y yo me sienta más asturiano que nunca en antes. O si tú de repente me persigues por ser gay, probablemente la mi identidad, que no puede expandirse, pues sea profundamente gay, ¿vale? Bueno, creo que es interesante ese punto de vista y por eso recomiendo siempre ese libro, Las identidades asesines. El poema es bastante lixero, llámase Cosa diella baballa y es una cosa diella muy sencilla. Vaya. Cosa diella baballa. De la mio piel de sol y la to piel escondía. Del to patio interior que ningún non puede contar. De dientro la ropa blanco que te sostiene y caricia un discurso retenido que quiere ser dicho, dicho, dicho. De frases d'agua, de frases breves. De la crecida un regato y la crecida un río. De los trayeutos curtios y les cercaníes. De los guas, de les boliches, de los juracos. Del aliento y la apnea. De una risa, de un ximiu. D'un escucho y un yimaz caldu. La que te hace señalar no alto un viejo ocalito indiano. La que haz que esgiles a lo cimeru un centenario monkey puzzle tree. Articulada, llambiona, babaya, marica, oficial, dermoprotectora, que siempre va en coche y siempre va mollada del cuerpo tuyo, del cuerpo mío. Lingua. Gracias.
Vale, voy a ir un poco más al grano porque si no, no me va a dar tiempo a ayer todo lo que quería llevos. Estamos ya en el Ecuador, pasado, y voy a dinamizar un poquitín más esto. El libro, como digo, trata de tocar distintos colores de lo que sea ya el hechu afectivo y amoroso. Vamos con el llau escuro del amor y con un poema que fala de cuando el amor se convierte en un sentimiento de propiedad. Esa es la razón por la que el poema llámase precisamente así, propiedades, propiedades. Por ponemos un poco en antecedente, no sé si es necesario, pero hay una escena en que nos encontramos con dos hombres que viven juntos, pero de pronto llega un tercero. Propiedades. La última vegada que te miré, foi na cocina al piso que cuanta ya compartimos. Aquella cocina con suelo caí, que parecía siempre un vertidero. Siempre convertía nun campo basura, con bolses del árbol, jartes de restos, sentada aquella escaecíes de reciclaos. Siempre sudando miasmes al pie el bañal, siempre por baixar. Lo mesmo que el suelo taba la mesa d'aquella tarde, entovía coles sobres de la xinta vuestra, esparcíes como es llava juera la llata, entovía cola cacía la noche anterior por recoller. Y pentetó la mierda aquella, una botella vaciada de vino, y junto a la botella aquella, dos vasos puercos, dos sielles, y tú xubiu en cuello del, sentao na silla formica blanco, na silla mía aquella, dende la que yo te miraré siempre. Y el vino que nun taba naquella botella vuestra, igual que nantes nun tuviera, en tantes otras botelles aquelles tuyes y míes. La última vegada que te sentí, foi na pintura blanco la parede blanca al mío cuarto. La parede aquella de los dos, que ya era también para el cuarto tuyo, el que se tornó porquero. Hubiste poner una goma en garguelu pa que xate na pintura blanco la muria blanca al cuarto mío. Hubiste poner una goma en garguelu pa gritar pa que xate cuando entró en ti, cuando te sentí yo, que tenía entrado en ti tanto, tanto cuando entovía el tuyo y era un cuerpo en sin puerta. Yo, que conocí al toque xiu en antes que ningún otro, en antes que tú mesmo. Hubiste poner una goma en pescuezo. Gracias. Bueno, pues cambio de tercio. Vamos a meternos ahora a una serie de escenarios o a poner luz una serie de escenarios que son propios de la cultura queer. Una cosa que quiero dejar clara desde mi punto de vista respecto a toda esa cultura queer, esos escenarios, es que surden na nuestra historia non como consecuencia del deseo, surden como consecuencia de la represión. La represión hizo que, en este caso, los gays masculinos buscaren espacios escuros nos que relacionase. Y bueno, les saunes, los cuartos escuros, el cruising, etcétera, tienen inicio probablemente nos periodos de represión. ¿Qué es lo positivo de todo esto? Que hoy esos espacios que antes eran casi que paso obligado para la comunidad, en este caso gay, son una elección y son parte de un ejercicio de la to libertad. Por lo tanto, de nuevo, el recorrido, el percorrido de derechos algamados en estos últimos años merece un reconocimiento, ¿vale? Creo que lo más positivo ahora mismo de esos espacios precisamente que son, en cierta manera, escenarios en los que ejercer la libertad de cada cual. Dicho eso, el primero de los poemas que fala de esos espacios está ambientado en un cuarto oscuro y los otros dos están ambientados en una discoteca de ambiente. Vamos allá con Alba nun cuarto oscuro. Alba nun cuarto oscuro, diz asina.
Alba nun cuarto escuro, o un fondo fosco que me perfile, me señale, me identifique, que me haga ser, que me haga forma. Paralizado por una incierta llume o la primer luz que vence los xaljuín de les tinieblas, voy volver a presente, a ciudad, a cuerpo. Desyumau y fotofóbico, sorprendiu otro, flagrante otro, aquí, nel juracu de les glorias prometíes. Xunto a un muro negro y grasoso, descubierto otro, transpirau otro, quieto otro. Aquí, donde se pierden la vergoña y les peques que mos hicieren mariquites. Gracias. Un poco más ligero, una noche de ligoteo en una discoteca. Son todos ahora ya poemas bastante pequeñinos. La discoteca llámase Martins, una discoteca que existió realmente. Yo conocíla cuando estuve en Barcelona entre el año 2000-2008. Y bueno, una pincelada creo que graciosa a propósito de ese espacio a priori tan terrible. Nel Martins. Nel baile, euforia de las pieles húmedes, de los códigos machos en sinfemes, del pelu yobu, de los vaqueros, de los tirsos dispuestos, de los otros herederos de Dionisio, de la folisha en sinménades. Nel baile, escaleres pa sentarse y entender el mundo, cacharro humano. Escaleres pa mirate y vete tres de este cristal donde tú yes un simio en sin alfabeto y yo un babayu. Pa mirate y vete tres de este cristal donde tú yes un mono en sin lingua articulao y yo un micu con 5 idiomas que no ni sirven de nada. De nada. Gracias. Cerrando esta parte en los que nos fuimos de marcha, voy a leer un poema cortísimo que para mí es uno de los favoritos y quizá es el poema que más fala de amor. Son 6 versos y llámase Xuntos. Mexábamos xuntos coles pirules desanimaes y díxitilo con muy poca fortuna en sin ninguna xisha que me gustabes. Gracias. Bueno, pues ahora sí que ya estamos en recta final y 3 poemines. Vamos a ver. Este llámase Faltenmi Deos y bueno, es un poema ligeramente conceptual y bueno, fala de lo que es la ferida existencial que todos sentimos en momentos determinados de la vida. Es muy sencillo, muy pequeñín y dice asina. Faltenmi Deos pa contar los requexos nos que nun añero y deixo atrás. Entiendo la tarde desnuda. Sin embargo, visto una chaqueta llana gordu que escalez los motivos que me lleven. Entiendo la tarde desnuda. Sin embargo, si me paro en el camino, si me estoy quieto,
el frío, el que se respira. Gracias. Como los últimos poemas de este libro son más o menos del año 2016, eso quiere decir que yo estaba ya cumpliendo 45, 46 años y pasó algo interesante que era la autopercepción mía de cómo dejaba de ser un home joven y pasaba a ser un home maduro. Parecióme muy interesante por hacer el abanico completo del tiempo, de la sexualidad y de la afectividad, siempre digo, dedicar dos poemas al sexo maduro. ¿Vale? El primero llámase Consuelo en un cuerpo viejo y bueno, es gracioso porque probablemente está escrito en un momento en que yo todavía, no va mucho, pero todavía estaba en la parte joven. ¿Vale? 3 años más tarde ya estoy en la otra parte. Consuelo en un cuerpo viejo. Dende una rama hueca, sueltes sobre el paseo piedra, metáliques, 1000 jueyes ruxidores, roñoses, pal pelu crespo del felpudo urbano, de ambulatorio y viejo. ¿Y qué me lleva a agacharme y quererles coller en antes que el ruido moribundo de un último crepitar les desapareza? Tarde pretendo el verde de cuando el agua, de cuando el meu día, de cuando lo espléndido. Tarde pretendo el tiempo. Noche agora de consuelo, noche furtiva y parda para la emburriada y la cita caduca con un cuerpo final dome, col tronco curcio d'un héroe recio, col ramo cun día joi y cuando verde yo nun goliera. Noche horizontal, solícita, pa la savia crepuscular, pa la cópula ferruñosa, pa la desnudez diacrónica, pa la calor secu del verde viejo. Gracias. Cerrando este tema del sexo en edad madura, no lo suelo leer, pero vamos con él. ¿Vale? Un tema que se llama Destiempo y, bueno, en cierta manera da título a este poemario. Dice así, Destiempo. Desnúdome 20 años en antes que él. Desnúdase 20 años después de mí. Amor diacrónico, amor de dos tiempos, amor intergeneración dun par de nos por sincronizar, por venirse a un tiempo uno. Amor simétrico, cada uno físico nun espello. Amor de equidistancias pa jacese un dúo, pa tocase a la de tres, pa mestar dos pieles y a la vez dise y nun gorgutear. Vístise darreu 20 años en antes, yo vístome llueu cuando ya nun tá, cuando quedo solo en un solo tiempo, con más años, más mayor, vístome solo, 20 años más viejo, 20 años después. Gracias. Bueno, non quiero hacer esto más largo. Yo trataba de hacer un equilibrio entre recitar poemas y poder comentar un poco razones que me llevaron a escribir. Espero haberlo conseguido más o menos. Sí que voy a ir el último poema del libro, ¿vale? Un poema que se llama Ese home. Y bueno, pensaba, sobre todo para la gente que ya asistió a estos recitales, que es posible que lo estén viendo por internet, pensaba si acaso si hacer un poema inédito, preguntaremos si vos apetece y si no, dejámoslo. Pero voy a cerrar lo que lleve normalmente el recital con un poema que se llama
ese home. É un poema que en realidad garra la cita inicial del libro, una cita que yo atopé estudiando un seminario sobre xénero y atopé estudiando sobre todo el movimiento feminista, y una cita de una feminista, una artista gráfica que se llamó Jo Spence, y ella lo que tiene es una fotografía en la que hay un cadáver, un calabre, en una morgue cubierto con una sábana, y en baixo de ese calabre hay una leyenda que dice "Write or be written off", escribe o se borrau. Los feministas hicieron de eso prácticamente un símbolo poderoso de la soyucha. Y bueno, creo que es bastante evidente lo que está diciendo. Si nosotros mismos no nos juntamos, nosotros mismos corremos el riesgo de desaparecer de la historia. Y creo que, bueno, en ese sentido, en el que yo modestamente trabajé todo esto que os estoy enseñando. El poema quiero dedicarlo a un hombre muy querido aquí en Mieres, que se llama Juan Luis Nepomuceno, que está pasando un mal momento en el hospital estos días, y que yo conocí, me presentaron, mejor dicho, va 25 años, no lo conocí en profundidad, y me lo volvieron a presentar el año pasado cuando yo tuve aquí, na Yocura. Por cierto, saludo a Miguel y a Eva. Quiero dedicarlo, por tanto, a ese hombre tan querido aquí en Mieres, y a una muy buena amiga común que tenemos los dos, que es Lilian Suárez, que está allí metida. Pues bueno, por mandar un poco de ánimo desde aquí. Un gran tipo, según me cuentan, y desde yo un gran poeta. Patinepo. El poema dice así: ese hombre. De pronto tuve priesa por asomarme al sol frío el alba, por velu mirase en todos los espellinos múltiples de la rosada na herba mozu. Priesa por contar la historia provetona y secreta, tres de las condiciones y les prebendes. Priesa por contar la historia murnia y avergoñada de les almes filtraes, de los inhibíos, del color censurau, del misterio del cancio a les margarites retiraes na siega. Priesa por dejar una palabra como un trapo nieve, tendiu, suelto un aire, por dejar un relato pelegrín nesti puto aire ya refastiao de tantos peregrinos, otros un relato, uno solo, que contare, dixere a da quien, a otro. Nada más que también yo tenía callao, que también yo tenía siu, ese home, histórico, vivo, indecente, ese home. Gracias. Bueno. Gracias a este público tan buena xente. Non sei se tuvo la cosa estupenda, pero confío en que por lo menos hayamos tenido una comunicación interesante. Deixáis meller un inédito para la xente de Ribesella? Sí. Vale, pues por si de alguno está dende Ribesella, yo que sé, viendo esto polo ordenador, díxome anteayer y uno de ellos, coño, ya es hora de que escribas alguna cosa más. Bueno, pues hay alguna cosina más escrita, y este poema que voy a leer, que no tiene título, tan un posible poemario futuro, y yo por una razón básica: cayóse de los poemas del amor simétrico. Cayóse y dejó lugar al primero que llegué, al David Formes. ¿Y por qué se cayó? Cayó porque nel, aunque xuega a falar de amor, el elemento del medio, de la naturaleza y en concreto de la mar, tenía un peso específico muy gordo. Y como lo que bien tiene mucho que ver con la mar, dije, bueno, este iba a quedar para lo siguiente. Entonces, dedícolo a la xente bueno de Ribadesella, que lle muncha, y dedícolo además por una razón, no me quiero enrollar mucho. Les villes
para mí cada vegada más son extensiones de les familias. Y para mí, personalmente, les familias y les villes son de querencia complicada. Pero lo mejor, y a veces lo peor de la mi vida, tiene que ver con la mi familia y dende yo con la mi villa, para arriba es ella. Como aventáis y en sin gobierno del aire les gaviotes, como de la roca les pertenaces llámpares y l'arcín quedu, así no son de la mar los muertos. Pero atiende una cosa, no me dejes na marea adormecía. Espera el invierno puro y el vuelo el cuervo marín, cuando la fame d'oriella sella el sol uxe y tu l'agua, y arrample con lo que nun tiene arreglo la corriente, y allampien por todo lo que perdiera yacre les foles. Aguarda la ira la mar, y aguaita dentro el bramadorio, si ya tien yimu o se pontueru. Mira si l'Atlanta esflora les muries de xunto al río, si tan rucándoles os boques piedra suelto un arenal. Y a entós, canea hasta la punta el cantil, y allí onda topes la poza de los que llamen distantes los homes y l'abandono, nun ta reza soltame. Llégate en medio el pedral, y allí onde más sientas l'estreldu, l'aliendu, sonorul ventos, pósame, dime adiós, que allí quiero quedar. Y atiendí, no me dejes donde me acaricie el agua. Atiende, atiende, amor. No me dejes donde me acaricie Naide. Gracias. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias. Quiero dar gracias, al principio estaba nervioso, no sé si os agradecí, pero dende yo a la xente de aquí de Mieres, al concejal de Cultura Juan Ponte, a Marco que está ahí arriba, a Paula, también a la xente de la Asturias Cultura en Rede, de Laboral Ciudad de la Cultura, que bueno, gracias a ellos por lo que yo finalmente puedo dar aquí, porque soy parte de ese circuito literario y bueno, unos por otros aquí estoy. Gracias, un placer. Que vaya muy bien.